y vamos a ver muy por encima estos 4 principales para que sepan que existen, que están ahí, son fáciles de comprobar estas cosas. De estos ya lo he dicho, estos concretamente, estos eran solo de atletismo, no incluían certámenes literarios, ni de poesía, ni de instrumentos. Los libros de historia suelen citar la poesía, ¿no? Lira y poesía y agua, que eso no corresponde a la realidad. Pues estamos aquí ahora, siempre enseñaré un mapa antes de cada uno para que veamos dónde estamos. Estamos en Olimpia, un centro religioso de primer orden del mundo helénico. Constan registrados, probablemente se celebraban ya de antes, incluso desde los tiempos míticos de Homero, que eso es desde el 1000 hacia atrás. Lo que llamamos la Edad Oscura de Grecia es el segundo milenio. Se llama oscura porque no hay fuentes, no por otra cosa, igual que la Edad Media. Se la llama oscura no porque no hubiera barbarie y se quemase gente y se que eso ocurrió. Se la llama oscura porque no hay fuentes. Estamos oscuras. Pero probablemente se celebraba mucho. En cualquier caso están documentadas ininterrumpidamente, cada 4 años, y esto acudía gente de todo el Mediterráneo, claro, desde el 776 hasta el 393, y aquí el amigo de Teodosio pues al final las clausuró. Es decir, hubo unas 292, fue el más antiguo, duraba 5 días, había unas 23 pruebas y en un cierto momento también se incorporaron pruebas musicales, pero cuando una ciudad nueva fundaba un festival lo podía llamar con un nombre diferente. Aquí tengo un listado de más de 200 nombres diferentes de este tipo de... Bueno, ahora luego sale también. Este tipo de festivales, pero muchos de ellos se celebraban, es decir, Alicante puede celebrar una soteria, por ejemplo, y Valencia otra soteria, aquí en marzo, y cada ciudad se organizaba. Este es Olimpia, una reconstrucción de lo que pudo ser, es histórica también, claro. Este es el teatro. Esto que se ve aquí es el estadio olímpico, el hipódromo lo llaman después, el circo también. Aquí solo se hacen carreras, ahora veremos alguno de estos. Y esta misma estructura de organización, digo, de arquitectónica, se repetía en un sinfín de ciudades del mundo clásico. Aquí es donde se incorporaron a las Olimpiadas estos concursos, heraldos y trompeteros, que son los que daban la señal para comenzar los juegos. Los metales siempre han sido muy buenos para eso. Como antes no podíais dar más que octavas, quintas y cuartas y poco más, pues eso es el aire ese triunfal que se ha asociado siempre a los ejércitos y a los gobernantes. Claro, más triunfal que los intervalos universales no se puede encontrar. El cuadro es un cuadro romántico, por eso no hagan caso. Ahora veremos alguna anécdota más curiosa sobre este tipo de trompeteros. Hubo una mujer muy famosa, se llamaba Agriai, creo que se llamaba, que esta tocaba incluso 2 trompetas a la vez, y era famosa por eso, en Alejandría y en muchos sitios cuando iba era un show. Aquí tenemos, Agriai creo que se llama, yo lo pondré bien, pero aquí tenemos a otro similar. Se está hablando ahora de estos concursos de trompeteros, pues en muchos casos parece que era más una especie de competición, de a ver quién toca más fuerte o cuántas cosas más, que claro, que van a hacer. Las pobres trompetas no podían dar más que esas notas, ¿no? Aquí tenemos uno que fue muy famoso también, que ganaba frecuentemente, habitualmente, incluso antes de este tipo de actos, en una comida así, cuando le ponían bien, se comía 6 pintas de pan de trigo, que son como 6 litros y pico, un volumen considerable, 20 libras de carne y 6 cuartos de vino. Y la que he citado igual, es decir, además parece que era una mujer muy grande que imponía, que ellos se ponían en una procesión a tocar las 2 trompetas, que muchos trompetistas no podían hacer sonar las 2 a la vez, pero ella sí. La ilustración es de Mahler, es una ilustración, creo que la vimos en alguna clase, cómica, de los cómicos de la época, cómo sonaba la música de Mahler. Es que en cada tiempo las cosas nuevas chocan mucho, pero aquí animales chillando, perros ladrando que salen de ahí. Bueno, está por Heródoto de Megara y por esta famosa trompetista. Estos son los que les decía, los píticos, Pitia, que se celebraban en Delfos. Son los 4 más famosos y principales. Pero la gente los asocia a atletismo y cosas así. Estos sí que fueron, con frecuencia todos incluían las 2 cosas, pruebas artísticas, pero también literarias y musicales. Estos comenzaron en el 582, se celebraban al principio cada 8 años, pero después también cada 4.
Esta es la ciudad de Delfos, estamos aquí ahora. Y el mismo Plutarco, que nos lo cuenta, participó ahí y otros también. Nos dice que aquí había 3 fiestas sucesivas y que el festival no estaba limitado a un grupo de días, sino que eran 3 encadenadas. Ahora les enseñaré algo más. Aquí se ve el circo. Llamamos circo a este que es largo, que después durante el Imperio Romano ahí solo se celebran carreras de vigas, de corridas, pero en estos tiempos y antes, en 1700, en los primeros tiempos de estas cosas, en tiempos de menos, se cree que hacían esto en descampados, como el que mostraré ahora, antes de elevar gradas y hacer una edificación que se repitió como un patrón por todo el imperio. Este es el teatro, ahora lo veremos mejor. Este es el hipódromo donde se celebraban las competiciones atléticas, y aquí incluso combates también, no de muerte como los gladiadores, sino ahora estamos tiempos atrás. Este es el estadio que les decía, sí, tiene gradas. Delphi también fue un centro religioso muy importante, porque estos festivales, el título de la conferencia, cuando se dice festival en Grecia o en Roma, es una celebración religiosa, pero que dura una semana, y ahí se convocan concursos de todo tipo y hay procesión. Ahora les contaré más. Aquí vemos una vista desde el teatro que hemos visto antes hacia el abismo. La capacidad no es muy grande, 5.000, pero Delphi era como Dodona, donde había un oráculo muy importante, y aquí venían embajadas de toda Grecia a veces a preguntarle al dios, bueno, a ver cómo me irá con esto o cómo me irá con lo otro, y pagaban y les daban las cosas por escrito en unas planchas de bronce. Lo que había contestado al oráculo, tú eso te lo llevabas a tu ciudad de vuelta. Esto es una reconstrucción, este es el teatro, no lo veo aquí ahora, ahora no lo aprecio aquí. Las mujeres en un principio podían participar en las de música, pero no en las atléticas. Más adelante sí, en las Olimpiadas también se les dejó participar, y esto será el tema de la próxima conferencia, los primeros siglos del imperio, del siglo I en adelante. Y aquí no me voy a parar ahora. La pantomima es una forma romana posterior, no la practicaron los griegos. Aquí, es que está detrás, iba a decirlo, digo, creo que está aquí arriba, en efecto. Vamos a ver lo mismo en un plano, que es aquí. Estábamos viendo esto, y esta parte delantera con este pequeño semicírculo que es este. Pero el teatro en esta no se ve, está aquí. Es un teatro también considerable. Esto es una joya que es un efebo con una lira, y aquí sostiene algo que ahora no recuerdo qué es. También parece que es un instrumento. Esta vista sí que es espectacular, era propio de los teatros griegos. Después de los romanos no, porque los romanos te lo levantan en cualquier sitio, en el Praga construyeron collares por todas partes, ¿no? Pero los griegos intentaban aprovechar las lomas de las montañas, y al fondo siempre estaba el abismo o el mar, porque si tú ibas allí disfrutabas de la sesión, pero a no ser que fuera de noche y las chicharras y eso molestaban bastante, sí, cuando era de noche era un problema esto. Pero el gran espectáculo era tanto lo que se representaba en la escena cuando del mundo, que incluía la escena y a los propios espectadores. De los juegos píticos, que son los que se celebran en Delphi, pues duraban aproximadamente una semana. El cuarto de día, cuando empezaban los concursos musicales, y ahí había de poesía con cítara, pero también de aulos, también de dúos de aulos y cítara, que también los citábamos en el programa, tragedias, también de danza, con el tiempo también cítara solo, coros cíclicos, esto es el ditirambo que citaba antes, son coros más pequeños que mientras bailan en círculo, pues también cantan. Esto es más antiguo incluso que las tragedias. Y también incluyeron concursos para pintores. Hubo pintores muy buenos, y muchos de estos teatros, si no la mayoría, la escena estaba pintada. Hay varios, los he citado en otras clases, en otras conferencias, y aquí consideraré alguno también. Esta pintura es romana, no es griega. La pintura griega no ha llegado prácticamente nada. Pero sabemos de uno, por ejemplo, en Alabanda. Él había nacido en Alabanda, Paturios de Alabanda, eso está en la actual Turquía, en Asia Menor, que en una ocasión pintó una escena, es decir, el fondo del teatro, lo que se ve ahí. Sobre las escenas de los teatros después se colgaban telas con decorados, maderas. Era un espectáculo muy parecido a lo que hacemos hoy, pero le encargaron pintar una escena y parece que la pintó tan bien, tan real, que se la hicieron borrar. La borras y la vuelves a pintar. A Paturios de Alabanda, pero hubo muchos más, Zeuxis, Parrasio y otros. Es decir, probablemente pintaron con el mismo realismo con el que esculpieron, porque no tiene sentido esto. Han visto las estatuas griegas,
y romanas después. Sabes esculpir así, sabes construir así y vas a pintar y vas a hacer música como los de las chirigotas estas de Cádiz, que no es por meterme con ello. Es decir, algún grado de complejidad debían tener estos poros que duraron 1000 años y que hubo miles. Pues citado está de los píticos, estos dos funcionaron como modelos. Es decir, si tú instituías un nuevo festival, podías hacerlo según el modelo de Olimpia, entonces lo llamabas iso-olímpico, después le ponías el nombre que quisieras, y si no lo llamabas isopítico a imagen de este. Aquí tenemos un tipo de festividad que se llama soteria, que es diferente a los juegos píticos, que comenzó a celebrarse también en Delfos en torno al 300, tiempos de Alejandro más o menos. Ya les digo, soterias hay por todas partes, ¿no? Después, cuando llegue ahí, leeré así por encima como un ejemplo que se encuentra la cantidad de fiestas diferentes. Son diferentes porque se dedican a dioses diferentes, son ciudades diferentes y en momentos del año diferentes, pero el esquema general es el mismo para todos. Bueno, Delfos fue un centro, un oráculo, este creo que es el oráculo de Delfos, muy importante, y aquí vemos una de gran angular, como la que hemos mostrado antes, y no. Sobre los juegos píticos hay bastante información, sobre estos quizá menos. Hubo otra ciudad muy importante, también muy cercana, que era Corinto. Esta ciudad empezó a entrar en decadencia en torno al siglo II, casi III después de Cristo, cuando se fundó Constantinopla, y después no prosperó, pero era una ciudad terriblemente importante. Aquí está Atenas, pero aquí está Corinto, y aquí están los juegos Nemea e Ismia, son dos ciudades que están aquí. Esto es un estrecho muy importante, ahora lo veremos. ¿Por qué? Pues porque esto es Turquía, la actual Turquía, Jonia en tiempos y Anatolia, pero todo el tráfico que venía por aquí y quería ir, por ejemplo, a la Magna Grecia, oye, que había mucha gente con mucho poder, turistas, a todos estos festivales acudía pues turistas, gente que podía viajar, que se lo podía pagar, y sabía que en mayo en Atenas y en junio en Nemea, y pues, se llamaba turismo cultural, y funcionó por todo el imperio. Es decir, todo el que va viajando por aquí, en vez de dar la vuelta por todo el mar, que siempre es peligroso, estar encima del mar, aunque estés en un buen barco, siempre es peligroso, pues hacían este trayecto de islas en islas y pasaban por aquí. Aquí vemos el istmo de Corinto actualmente. Es decir, aquí no puedo ampliar más esto. Aquí hay una pequeña, esto no está aislado, hay una pequeña franja que conecta a estos dos, que está Atenas, y esa franja es esta. Y este es el canal de Corinto. Actual, claro, esto es un paso fácil. Y la ciudad estaba en un enclave pues sorprendente, y son los terceros juegos en importancia de la antigüedad griega. Los olímpicos, los píticos, los nemeos, he dicho, perdón, ismios, perdón, y ahora veremos los nemeos muy rápido. Pues por aquí, en algún punto de esta zona, estaba la ciudad de Corinto y reciben este nombre. Comenzaron también en el 580, que es mucho, esto es 100 años antes de Pericles, es bastante antiguo. Se celebraba siempre en el segundo y cuarto año de cada Olimpiada, pero se cree que en el 700 ya estaban funcionando, con un programa idéntico, es decir, estos eran isoolímpicos, y también hubo pruebas de poesía, también de dicción, también de pintura, aparte de los que ya hemos citado. Con cada ciudad, oye, pues es que en esta no hay concurso para trompas, bueno, pues tú no puedes ir, pero en la otra sí. Eso ya dependía de la importancia de la ciudad, del rango, de la fiesta también, y porque esto cuesta dinero organizarlo. Es decir, hay mucha gente que trabaja en estos espectáculos, no digo los de la escena, un montón, y eso hay que pagar. En estos juegos, por ejemplo, los romanos no podían concursar, pero a partir del 228 a.C., pues ya sí. En estos tiempos es cuando Roma derrota a Cartago y se va imponiendo en el Mediterráneo, respeta a Grecia, y ahí ya, pues este es Julio César, entenderemos por qué está aquí. Bueno, aquí tenemos una reconstrucción del área central de Corinto. Los juegos estos fueron una tribuna política internacional, pues estaban en un enclave terrible, y allí se celebraron muchos de estos acontecimientos. Lo que vemos aquí es el teatro y este es el Odeo. Esto no puedes decir. Muchas de estas ciudades, en la mayoría, forman parte de un complejo. Cuando se construye eso, hay a veces está enfrente, a veces está al lado, en este caso está detrás. Aquí es donde se celebran las tragedias, las comedias, los concursos y muchos actos, y aquí solamente conciertos. Bueno, esto es la decadencia de la ciudad. Julio César
reinstauró estos juegos que fueron interrumpidos en esta fecha, por eso lo había puesto antes, los llamó de otro nombre, pero son, a veces les llaman juegos, festivales. La imagen que tienen que tener es que en efecto allí hay juegos y certámenes, pero la festividad es religiosa. Como dijéramos, en Pascua o en Navidad, pues, en esas fechas. Esta es una reconstrucción artística del foro, de lo que sería esta zona de aquí, la plaza central, qué aspecto podría tener, y no tiene más importancia. Por fin, a partir del siglo II, 200, casi el 300 en adelante, que ya empezaron a fundarse Constantinopla, etc., pues Corinto comenzó a decaer, y en tiempos de Justiniano, que esto es en el 529, cierra la Academia de Atenas, que también duró 1000 años, casi más de 1000 años. La fundó Platón, y fue cerrada en tiempos del amigo Justiniano, que es un emperador cristiano del 529. Los edificios, como he citado antes, en el templo de Artemis hay un sinfín, pues fueron utilizados para otras cosas. Hemos llegado a encontrar, no una ni dos, en bastantes ocasiones, estatuas que había por doquier, utilizadas de relleno en siglos posteriores, durante la Edad Media y antes, contra los vándalos, metidas entre las murallas para rellenar aquello o fortificarlo. Estas murallas no son las de Corinto, son las de Antioquía, están muy cerca, fue una ciudad también muy importante para el cristianismo. Nos queda por ver el último de los 4 principales, estos se llaman Juegos Nemeos. Estamos muy cerca también, Corinto, Ismia y Nemea están todas por aquí cerca. Estos comenzaron en el 573, igualmente, casi un siglo antes de Pericles, o al menos eso nos consta. Pero durante este intervalo de 70 años fueron trasladados a esta ciudad, por eso he pintado los círculos, es decir, los cambiaron, dejaron de celebrarse en Nemea y se celebraron durante 70 años aquí, hasta que otro de estos gobernantes macedonios pues los devolvió y siguieron celebrándose al menos hasta este momento. Incluso se establecieron juegos alternativos. Esto que hay abajo dice: los atletas y los jueces en este caso accedían al recinto por un túnel de 36 metros de largo, en donde todavía en las paredes se ven un montón de grafitis. La gente tenía las mismas costumbres. Tú vas al fútbol o vas a un sitio y no te encuentras a nadie, vas a la pared y ahí rayas tú lo que te apetece. Entonces, estas puertas de entrada no son de no las tenía del túnel de acceso en Nemea, y he puesto estas, pero es que este túnel es otra cosa romana. Este tenía 700 metros de largo, y este túnel que he puesto aquí para ilustrar esto corresponde a Pausilipon. Esto es Pausilipon, una pequeña villa romana posterior, en tiempos de los emperadores, a la que se accedía por un túnel similar, que es este, de 700 metros, porque, es decir, esto es un pequeño complejo aristocrático de lujo para los emperadores, y esto es todo montañoso. Pausilipon se llama, y tú podías entrar desde aquí detrás por el túnel, estaba protegido por militares, etc., y aquí estaba la creme de la aristocracia disfrutando de sus merecidas vacaciones. Pero es lo que quiero que vean. Esto es un pequeño teatro, y aquí enfrente, esto que ahora no se ve, ahora lo mostraré, es un odeón, chiquitín también. Es decir, aunque no fuera una gran ciudad ni nada, ellos se construían su villa de lujo, y allí un pequeño teatro y un pequeño odeón. Es decir, no solo para los poetas y los liristas, sino que los músicos se ve que también tenían algo que decir aquí. Aquí se ve mejor, es decir, hemos bajado hasta aquí, estamos en lo alto, bajamos hasta aquí, miramos al frente, y este es el teatro, y esto que hay aquí es este pequeño odeón. Es un complejo de lujo, de alto lujo, de lo más lujoso. Aquí había de todo, agua caliente, bueno, de todo, no hace falta que diga más. Esta es como ejemplo, pero véanlo, ahora estamos en Argos, en la ciudad que estábamos, la sede de los Juegos Nemeos, y pasa lo mismo. Este es el teatro de Argos, y justo al lado esto es un odeón. Por fuera tiene un aspecto cuadrangular, pero por dentro es similar a un teatro. Los más grandes llegaron a tener cabida de hasta 4.000 personas, algunos. Pues eso los construyen un poco después. Estos son un poco menores. Ahora miraremos al teatro de Argos, que es este. Es decir, no es completamente semicircular por la forma de la montaña. Por eso aparece así rodeado de árboles, es el teatro de Argos. Y aquí nos hemos subido arriba y miramos hacia abajo. Aquí parece chiquitín, pero chiquitín nada. Y el odeón aquí no lo podemos mostrar, creo que no queda nada.
Por último, este es el estadio, esto es lo que les decía. Puede que aquí hubiera gradas, y en este caso ahora no lo sé, pero en tiempos muy antiguos, 800 atrás, se cree que empezaron celebrando estas competiciones atléticas y físicas, combates, boxeo y todo lo que se reconocía, en esta especie de grandes eras aplanadas, y después con el tiempo esto cuajó y ya se construyeron los edificios. Bien, pues hemos visto los 4 principales de una forma muy general, un pequeño homenaje a Esparta. Porque Esparta, igualmente como todos los griegos, tenía una larga tradición de música coral, larga quiero decir desde antañazo. Estos eran un poco más especiales, están aquí, ya saben que se enfrentaron a Atenas en determinados momentos de la historia, pero y esto ya pasaba en Esparta, y después en muchas ciudades griegas los ciudadanos, a los niños se les llevaba al coro a los 5 años. En algunas ciudades de Esparta, concretamente, era la influencia de Esparta, y en algunas otras, las leyes de la ciudad prescribían, decían que los ciudadanos practicaran, era una obligación, música hasta los 30 años incluso. Bueno, en cualquier caso, ya saben cómo son los niños, todos se acordarán. Ahora de mayor, por muchas cosas que te cuenten, muchas veces no dices esto, no me lo creía, pero de niño te ponen a cantar y tú cantas de todo. Es decir, una formación musical y entrenada ya desde los 5 años. Y los espartanos en esto no fueron al azar, es decir, hubo coros desde los más remotos tiempos. Esto es un cuadro de un impresionista, ilustra la famosa gimnopedia, que era una danza guerrera de varones. Parece que bailaban desnudos con las armas, se untaban con aceites, era una especie de espectáculo. Y aquí están las mujeres no participaban en este tipo de festivales en Esparta, y esto es lo que se ilustra aquí. Pero sobre los espartanos, que eran bastante especiales con estas cosas, pero tenían una fama, los coros espartanos eran muy famosos. Aquí, por ejemplo, se tiene noticia del famoso Terpando de Lesbos. Este se cree que fue el primero que ganó una competición musical, la primera en estas fiestas carneas. Se llama carneas porque eran fiestas de la cosecha o de la fertilidad, pero sabemos que también incluyeron pruebas para coros y para instrumentos, etc. Por ejemplo, el famoso Terpandro se le atribuye, se cree que fue él el que pasó de la lira de 4 cuerdas a 7. No sabemos qué notas, pero cabe suponer pues que las 7 notas de la escala. Sería enredarlo mucho, buscar ahí otras correspondencias. Se le atribuye una famosa leyenda de que en una ocasión parece que incluso llegó a aplacar una especie de rebelión, que los lacedemonios son espartanos. Los lacedemonios espartanos es lo mismo. Es decir, que estaban tan enamorados de la música los mismísimos espartanos, que es la fama que tienen. Esto es la leyenda, claro, que incluso en una ocasión, pues, esto yo no sé si es historia o qué, pero Plutarco lo dice. Es decir, que fue allí, tocó, y por la fuerza de las... parecido al mito de Orfeo, ¿no? O sea, no les convenzo con argumentos, pero voy y toco también, que bailes con... Esta serie de anécdotas a veces se repiten durante la historia de Grecia y Roma, a cargo de emperadores y cosas así, que no... Los argumentos del que está allí no le convencen, pero va y luego canta, y canta como los ángeles, y baila de la danza. Puede pertenecer al reino del mito, o de la leyenda, o puede que en ocasiones sean ciertos. En cualquier caso, estos mismos espartanos, muy poco, es decir, este lo amplió de 4 a 7, pero muy poco después hubo otro, Timoteo, está por aquí, perdón, Timoteo de Mileto, que sale en los libros, es muy famoso también. Este introdujo otra innovación, que es que añadió 4 cuerdas más. Ya hablamos de esta, hay una clase que se grabó aquí de liras, digamos de 4, de 7, a veces de 9 y de 11 también, pero aquí los espartanos, esto no les pareció nada bien, que se ampliara el ámbito tonal de tal modo como señal de protesta, colgaron en este odeón, este no es, este es otro, del odeón de Esquías no queda nada, que es el más antiguo que se conoce. El odeón más antiguo conocido en Grecia no es de Atenas ni ningún sitio, es de los espartanos, es este, pero no corresponde a la foto. Como no la tengo, pues puse este para dar una idea. Pues en señal de protesta por esa nueva, es decir, los lacedemonios espartanos tenían fama de conservadores, no mucha innovación, no seamos tan modernos como esos pendones de Atenas, que es que en Atenas era, bueno, pues como pasa hoy, ¿no? Lo que pasa en París o en Nueva York, a lo mejor en Alicante o en Valencia no se tolera. Un ejemplo es para que entendamos las cosas. Les pareció fatal esta innovación y, en fin, hubo sus más y sus menos. Se tomaban muy en serio la música, los espartanos también. Esto es el teatro, lo que queda del teatro de Esparta, el teatro, no del Odeón.
está ahí debajo, claro. Y este es un plano que sí que se conocen las estructuras como son, ¿no? Es decir, que no es que estaban al margen del mundo griego, eran un poco diferentes, tenían sus costumbres, eran independientes, quizá más rudos, que es la fama que tienen, o más conservadores, una forma gráfica de describirlo, pero no andaban a la zaga en nada de lo que se está contando aquí. Este es el mismo, en sección, estas máscaras se encontraron aquí, en este teatro de Esparta, y simplemente lo hemos traído pues por hacerles justicia, no dejarlos al margen como si no estuvieran ahí. Y las carneas no formaron parte de estos 4 festivales famosos, pero eran una fiesta reconocidísima en todo el mundo.